Hoy el tema que tenemos es muy bonito porque es la promesa más grandiosa, la que más necesitamos. Y luego tengo que decir que dentro de la cristiandad en general, pues es un tema mal entendido, porque en relación con la segunda venida de Jesús hay muchas formas de interpretar, muchas creencias diferentes. Entonces vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia. Comenzamos un poquito con este cuadro. Sabéis que los pintores intentan recoger los detalles que pueden e intentan plasmar en el lienzo algo que ni siquiera la imaginación es capaz de crear. Porque sabéis que para imaginar nosotros solo utilizamos datos que hayamos visto, oído o experimentado. Entonces la segunda venida de Jesús es un acontecimiento que jamás se ha producido. Está asociado con milagros y cosas tan maravillosas que es imposible que una imaginación pueda plasmar en un cuadro o describir con palabras cómo será, puesto que nadie lo ha visto. No es un acontecimiento que es cíclico, que se ha repetido, se ha dado en el pasado y ahora no, es único. Fijaos que es un acontecimiento en realidad que es la gran fiesta de todo el universo. Es cuando se termina el ciclo del pecado. Durante milenios el universo ha estado en jaque mate con el ataque de un ángel creado por Dios de una forma, pues, ¿sabéis? La criatura más perfecta que Dios ha hecho en inteligencia, en sabiduría, en todo, pues fue el que se rebeló y puso a todo el universo en jaque mate por las acusaciones que hacía y los cuestionamientos que hacían en relación con Dios. Entonces, finalmente, ya veis cuánto sufrimiento, cuánto dolor, porque en esta tierra, desde que entró el pecado, el ser humano lo único que ha hecho es sufrir hasta que el Señor venga, y la venida de Jesús es la que pone fin al sufrimiento humano, a la muerte, a la vejez, a la enfermedad. Se termina todo y finalmente el plan de Dios se puede hacer realidad. Así que este cuadro no pretende ser exhaustivo y recoger todo, pero sí mostrarnos de alguna manera, humanamente expresado, lo que la Biblia nos dice en relación con Jesús. Aquí ya veis que tenemos el arco iris, el pacto. Aquí tenemos la cantidad de ángeles que vienen con trompeta. Aquí tenemos en la tierra las tumbas abiertas porque resucitan los muertos. Aquí tenemos cómo los ángeles entregan en los brazos de sus mamás los bebés que perecieron, que murieron en esta tierra. En fin, son cosas que están ahí, ¿no? Y que nosotros vamos a ir desglosando de alguna manera. Bueno, lo primero es que nosotros creemos que Jesús volverá, pero ¿dónde nos apoyamos nosotros para hacer esta afirmación? Vamos a leer este texto. Antonio, que tú eres el primero. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, tendré otra vez y os tomaré a mí mismo, que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias, Antonio. Fijaos que estas son palabras que Jesús dijo a los discípulos poco antes de marcharse. Entonces sabía la tristeza que embargaría a sus seguidores, a sus discípulos. Entonces lo que les dice es, mira, yo me voy, pero no os abandono, voy a prepararos lugar. Una vez que os lo prepare, volveré. Y aquí es donde tenemos una promesa que Jesús hace y es donde es nuestro fuerte, es donde nosotros nos apoyamos. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Así que la creencia de que Jesús viene se centra en una promesa que él hizo. Me voy, pero volveré. Vamos a ver
la primera cuestión es, Satanás, sabéis que el tiempo del fin, antes de que Jesús venga, tiene marcado por el engaño. Satanás pondrá en funcionamiento el engaño maestro para el que se ha preparado durante muchos siglos y será perfecto. La pregunta ¿es que podrá Satanás imitar la segunda venida de Jesús? Yo durante mucho tiempo pensaba que sí. Y sin embargo, pues fue David Caja, quien en un estudio bíblico me dijo, pastor, creo que Dios no le permitirá. Y como hay cosas que a veces nosotros las creemos porque así nos las han dicho, pues la verdad es que yo siempre he convencido de que el engaño se generalizaría en todas las cosas, pero nunca lo miré, nunca examiné si esto era así o no, lo di por sentado. Así que como David me dijo que eso no era cierto, que Dios no podía permitir eso, porque entonces todos seríamos engañados, entonces lo miré. Efectivamente, en la Biblia nunca se dice que Satanás intentará imitar la segunda venida de Jesús. Miré en el espíritu de profecía y me encontré con esta declaración en el conflicto de los siglos. Que lea la siguiente. No se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. Fijaos, es la única cita que yo he encontrado. No digo que haya, a lo mejor hay más, pero es la única cita. Estuve mirando por todos los sitios. La única cita que encontré. Y claro, el problema es que la palabra contrahacer es una palabra que digo, ¿y eso cómo hay que interpretarlo? Porque no es una palabra al uso. No usamos mucho esta palabra. Así que entonces, pues nada, lo miré en el diccionario qué significaba esta palabra. Y fijaos, me encontré 3 definiciones. La primera es hacer una copia de una cosa tan parecida a esta que apenas se distingan la una de la otra. La segunda definición es falsificar algo con malos propósitos. Y la tercera es imitar algo. Así que fijaos, ¿cómo se puede traducir la palabra contrahacer? No se le permitirá a Satanás imitar la manera en que vendrá Jesús. Perdona, Cuando Jesús, vamos, perdona sí, que te interrumpa ahora, a lo mejor es que luego no me acuerdo. Tiene cierta lógica, porque ¿quién puede imitar la gloria? ¿Quién podría, incluso Satanás, imitar, pienso yo, la gloria, la inmensidad de la venida, de ese acontecimiento de la venida de Jesús? Es que yo creo que no puede haber nadie, ni él siquiera capaz de poder imitar esa venida. vamos a ver. Gracias, hijo. Si nosotros tuviésemos referencia, es como decir, sabemos la gloria, todo esto, entonces al verla, claro que habrá cosas que él no puede imitar igual, seguro. Pero como nosotros no tenemos referencia, aunque sea de forma inferior, ¿cómo detectamos nosotros algo que no conocemos el original? O sea, si a ti te enseñan un billete y te dicen este es falso, tú puedes comprobar que es falso si tienes uno verdadero. Claro, eso sí, si no se ha visto antes. Pero claro, dices tú, a ver, ¿cómo comparo yo? Porque una imitación, yo tengo el original, tengo la copia y me dice, mira este lado de aquí, ¿te das cuenta que es diferente? Ah, pues sí. Entonces yo sí que sé que es una copia, pero claro, si no tengo el original, aunque me digan esta esquina, sí, pero ¿y cómo es el original? Así correcto. Fíjate que aquí lo que dice es que no se le permitirá. Luego, no es una cuestión de que no podrá hacerlo, sino que no se le permite hacerlo. Por él lo haría. Él tiene gloria como ángel que es de luz, se puede disfrazar de ángel de luz. Él tiene la capacidad de hacer muchas cosas que nosotros podemos interpretar como verdaderos milagros, aunque no los sean. Él puede hacer muchas cosas. Y al no tener el original, nunca sabríamos discriminarlo, decir, esto es una imitación, esto es falso. Correcto. Así que Dios nos lo permitirá. Cuando vamos a la Escritura es curioso, porque entonces sí que me di cuenta que cuando Jesús habla del engaño, siempre coloca a Satanás en la tierra, nunca viniendo en las nubes de los cielos, sino ya dentro. Por eso el texto siguiente al que le toque. David. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis.
Bueno, fijaos que el texto dice bien claro. Satanás está ubicado en la tierra y entonces que harán llamados, oye, vamos a ver, mira que está en tal sitio, está allá. Y entonces Jesús dice, cuando os digan esto, no vayáis. Pero nunca le ubica como, y si veis que del cielo viene un ángel brillante y tal, no lo creáis. No, la Biblia lo ubica en la tierra. Así que efectivamente, esta cita que hay en el Conflicto de los Siglos, lo que hace es concordar el planteamiento que hace la Escritura. Así que no tenemos que preocuparnos cuando venga Jesús, ¿será el verdadero o será el falso? No tenemos que tener esa preocupación. Solo vendrá el verdadero. Bueno, vamos a ver en esta noche dos cosas. Cómo vendrá y qué ocurrirá cuando Él venga. Sabéis que es el Espíritu de Profecía quien dice por dónde vendrá Jesús. Y dice que vendrá por la constelación de Orión. Esta es la constelación de Orión. No es que tenga que hacer un rodeo para venir por aquí, sino que yo me imagino que es que en la constelación de Orión le pide de paso a la Tierra. Es decir, sabéis que Dios vive, bueno, suponemos, porque no hay ningún texto bíblico que lo diga, pero vive en el centro del universo. Y entonces Él tiene que venir a la Tierra. Y en ese camino viene por Orión. Y en el Conflicto de los Siglos hay una descripción muy bonita, que sí que es bueno que lo veáis, porque dice que los hijos de Dios, una vez que caen las 7 plagas postreras, saben que finalmente ya lo siguiente que falta es la aparición de Jesús en los cielos. Entonces los hijos de Dios mirarán hacia arriba, porque saben que ya tiene que venir. De hecho, también hay otra cita en el Espíritu y Profecía que dicen que justamente al final del todo el Señor dirá a los creyentes el día y la hora. No ahora, porque ahora el Evangelio, recordáis que dijo el día y la hora nadie la saben ni los ángeles, sino solo mi Padre. Pero hay una declaración muy interesante que dice, ya cuando sea al final del final, cuando ya prácticamente no falte nada, el Señor, el Espíritu Santo, dirá a cada uno en su interior claramente, el Señor vendrá mañana o pasado a tal hora. Así que todos los creyentes miraremos justamente en esta dirección, en la constelación de Orión. Y la descripción que ella hace es que en principio lo que veremos que es pues una nube negra del tamaño de la palma de la mano. Entonces se ve pequeñita, ¿por qué? Porque está muy lejos. Pero en la medida que se va acercando, esa nube oscura del tamaño de una mano se va haciendo grande, grande, grande y resplandeciente. Tanto será el resplandor que es mucha la luz que despliega la presencia de Dios, será mucha más blanca que la luz del sol. Sabéis que la luminosidad no son todas iguales. La luz del sol es amarilla, la luz de un rayo es blanca. Así que la luz de un rayo es mucho más espectacular que la del sol. Pues la presencia de Dios, que es el que hizo la luz, es muchísimo más blanca y mucho más intensa. Así que esta será un poquito la venida. Y cuando viene el Señor, sabéis que el cielo, dice el Apocalipsis, como se enrolla como si fuera un libro. Es decir, hasta el cielo reverencia la presencia de Dios. Y la tierra, habrá un terremoto cual nunca ha existido sobre la tierra. Estos son detalles que nos da el libro del Apocalipsis. Bueno, vamos a ver cómo vendrá. Hay 6 cosas que la Biblia nos dice, los detalles, digamos, del cómo vendrá. Vamos a comentar primero las 6 cosas, y luego vamos a dar los textos bíblicos que justifican o identifican lo que vamos a decir ahora. Primero, vendrá inesperadamente. ¿Qué significa esto? Que en esta tierra no habrá un avisador o anunciante que diga de aquí a un mes el mundo se termina y viene Jesús. No habrá. Así que la vida será como si fuera hoy, la gente hará sus quehaceres normales y de pronto el Señor se presenta. Es cierto que los creyentes sí que serán advertidos. ¿Por qué? Porque le están esperando. Pero el mundo no. Por eso la Escritura dice que vendrá como ladrón en la noche. Nadie le esperará. Y se refiere a los incrédulos, los creyentes, lógicamente sí.
Luego, la Biblia nos dice que viene en una nube. Hay quien interpreta que la nube es una forma de hablar, pero en realidad viene en una nave extraterrestre. Hay quien dice, ¿no? Dice, no, Jesús en una nube no, porque una nube es gas. Es el agua, digamos, evaporada. Entonces, ahí cómo va a venir una nube. En realidad vendrá en una nave, en un platillo volante, Bueno, pues la Biblia no nos dice que venga en ningún aparato, nos dice que viene en las nubes de los cielos, porque Dios no necesita, ¿cómo decir? No depende de las leyes físicas para poder realizar lo que Él quiere. Si Él dice que viene en una nube, pues la nube se solidifica y podrá estar tranquilamente como si fuera, pues eso, una plataforma que ya está, donde estará Él, vendrá Él sentado en su trono de gloria y ya está. No tenemos por qué interpretar que es una nave, es una forma de decir, pues no necesariamente. La Biblia solamente dice, vendrá en las nubes de los cielos. Luego vendrá con poder y gran gloria. ¿Qué significa poder? Que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. No viene como Cordero para morir por el pecador. Eso lo hizo la primera vez que vino. Él viene como Rey de Reyes. Por eso dice que viene con poder. Y luego con gloria significa que no viene solo. Le acompañan todos los ángeles del cielo. Y fijaos que ¿cuántos ángeles existen? Sabéis que los ángeles es el ejército de Dios para atender las necesidades del universo. Un universo infinito. Pues ¿cuántos puede haber? Miles y miles y miles de millones. Entonces, el cielo, el Apocalipsis dice, se hizo silencio en el cielo como de media hora. Indica la venida de Jesús y que todo el cielo no se pierde esta fiesta, porque Jesús viene a recoger el fruto de su sufrimiento, de su dolor, de su muerte, de su sacrificio. Entonces el cielo viene y yo creo que todos los mundos que no pecaron y que Dios puso habitantes, seres, criaturas, estarán pendientes de esto, porque es el acontecimiento, es la fiesta más grande que nunca ha habido, no en la Tierra, en el universo. Así que viene con gran gloria, es decir, todo el universo estará pendiente de esto. No viene solo como vino la primera vez, que ya ves, no hubo sitio en la posada y tuvieron que nacer pues, en un establo donde están los animales solos. José y María y el niño solos. Nadie fue a recibirlos, nadie les esperaba. No será así la segunda venida. Después tenemos también visible para todos. Esta es otra bonita característica que nos da la Biblia. Visible para todos, no visibles con el entendimiento, no visibles para unos pocos, los santos, los creyentes, no, para todos. Luego, fijaos, viene al sonido de la trompeta. Quiere decir que no vendrá en silencio, sino que los ángeles, no sabemos cuántos ángeles, tienen la trompeta. ¿Para qué? Para advertir a esta tierra, como decir, paso al Rey de Gloria. Y la trompeta, sabéis que es un instrumento muy musical. El mundo se detendrá al sonido de las trompetas y ante la venida de Jesús. Todo el mundo se paralizará porque el mundo ya no continúa. Supone el final de la historia de pecado. Y luego Jesús no tocará la tierra. ¿Por qué no toca la tierra? Porque no tiene que dar ningún mensaje. Solamente viene a recogernos. Y somos nosotros los que vamos al encuentro de Jesús en las nubes de los cielos. Así que fijaos, estas son las 6 características que nos da la Biblia. Y ahora vamos a ver los textos que lo justifican. Así que vamos a ver el primer texto de que Jesús viene sin avisar, inesperadamente. A ver, ¿a quién le toca? A mí. Más como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muy bien. Así que ya veis, inesperadamente, la vida continúa como siempre y de pronto Jesús se presenta y todo se termina. Vamos a ver el segunda y tercera característica, en una nube con poder y gran gloria. Siguiente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que ya veis, vienen las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Ya hemos explicado lo que es cada cosa. Visible para todos. Siguiente, Rosa. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Bueno, fijaos que en este texto merece ser un poquito analizado. Hay quienes piensan que la venida de Jesús viene invisible. Por ejemplo, los testigos de Jehová hablan de la venida de Jesús invisible. Entonces, ¿cómo interpretan este texto? Ellos dicen, cuando dice todo ojo le verá, no se refiere a los ojos físicos, sino a los ojos del entendimiento. Es decir, esto se podría traducir como diciendo, todos entenderán que Jesús ha venido. Así que todo ojo le verá sería todos entenderán. Sabéis que nosotros en el lenguaje normal es verdad que utilizamos la expresión ahora lo veo. Y ahora lo veo significa ahora lo entiendo, ahora me doy cuenta. Bueno, esta sería una posibilidad. Lo que pasa es que cuando vamos al original griego, la palabra todo ojo lo verá, el verbo verá, orao, solamente se aplica a los ojos físicos. Siempre el verbo orao en griego siempre se utiliza para referirse ver con los ojos físicos, nunca para entender. O sea que la palabra ver puede ser entender también, es cierto, pero el verbo que se utiliza aquí siempre es ojos físicos. Luego entonces no podemos interpretar como, no se refiere a verlo con los ojos físicos, sino con los ojos del entendimiento. No podemos hacer esa traducción porque el verbo orao no se utiliza nunca para entender, sino ver con los ojos físicos. Luego ya veis que dice, y los que le traspasaron también le verán. Eso significa, los que le traspasaron son los que le mataron, los que le juzgaron. Así que ahí tenemos al concilio judío que le juzgó, ya sabéis, el jueves por la noche fue juzgado Jesús. Entonces, ¿no? El Sanedrín, eso es, el consejo, el Sanedrín fue el que le juzgó. Y luego los que le mataron, los soldados, los centuriones que estuvieron allí velando para que todo se produjera. Si os dais cuenta, Jesús siempre cumple sus promesas. Cuando fue llevado el jueves por la noche ante el Sanedrín, le hacían muchas preguntas y Jesús no respondía nada. Y de pronto el sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y en verdad os digo que veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Fijaos que Jesús está hablando con aquella gente y dice, y veréis. Entonces, cuando más tarde inspira el Apocalipsis, que es donde está, Apocalipsis 1:7, le inspira a Juan, él se acuerda de la promesa que ha hecho. Por eso dice aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, todos los que estén vivos en la tierra le verán, y los que le traspasaron, porque él se comprometió con ellos. Así que todos los que le juzgaron y le mataron verán que Jesús dijo la verdad al decir que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Los otros dos, tanto el sonido de trompeta como no tocar a la tierra, vamos a dejarlo para la segunda parte, para no repetirlo. Vamos a ver qué pasará cuando Jesús venga. Y la Biblia nos muestra 4 acontecimientos que se producen por orden. Y los vamos a ver primero así, porque así se graba mejor. Y luego vemos los textos donde se apoyan estas afirmaciones. Fijaos, primero resucitan los muertos creyentes, es decir, cuánta gente ha muerto y se seguirá muriendo, que son creyentes, que confiaron en Dios para la salvación. Bueno, pues cuando venga Jesús, los primeros que resucitan son esos muertos que murieron, fueron al descanso creyendo y confiando en que Dios les salvaría.
Una vez que han resucitado los muertos, han salido de las tumbas los que estaban muertos, creyentes, entonces ahora son los vivos creyentes. ¿Qué les pasa? Ellos no resucitan porque no han muerto, están vivos, pero son transformados. Es decir, el pecado que tenemos todos, Dios lo elimina y nos transforma, como cuando Dios creó a Adán y a Eva, que eran llenos de dignidad, a la imagen y semejanza de Dios. Pues el pecado no se ha estropeado. Dios nos volverá a retomar, a transformar en lo que quiso que fuera el hombre. Los muertos creyentes que resucitan con un cuerpo transformado. ¿Qué significa? Que el que murió viejo resucita joven. Ahora, los niños que mueren, cuando se levanten en la resurrección, se levantarán siendo niños. Y luego, en fin, esto, el que sea nuevo a lo mejor no lo sabe, pero lo daremos más adelante, comiendo del árbol de la vida, crecerán en edad y en estatura hasta que lleguen pues la edad y la estatura plena. ¿Cuánto puede ser? Pues lo que aquí en la tierra llamamos a los 33 años, la edad perfecta, la edad con la que Jesús murió, ¿no? 33 años. Pues una vez que lleguen a esa edad, a esa madurez, ya ni crecen porque ya han tenido la estatura ideal, ni envejecen porque la vejez es un deterioro del pecado y entonces ahí no hay pecado. Tercera cosa, todos los creyentes, los que han resucitado y los que estaban vivos, que han sido transformados, fijaos, la traslación de todos los creyentes para recibir a Jesús en las nubes de los cielos. Por eso este cuadro que estáis viendo aquí representa la traslación. Por un lado ya ves un ángel que le lleva a estos chicos pequeños a los brazos de los papás, y luego fijaos cómo las familias unidas van subiendo por las nubes a recibir a Jesús, que está en el aire, no toca la tierra, porque ya no hay mensajes que dar, ya no hay que convencer a nadie, viene a recoger y vamos nosotros a su encuentro. Y en el cuarto acontecimiento mueren los vivos incrédulos, los que han rechazado durante toda su vida a Dios. Claro, y alguno puede decir, bueno, y aquel que no ha tenido la posibilidad de rechazar porque no ha conocido. Si no ha conocido, no lo ha aceptado, pero tampoco lo ha rechazado. ¿Qué tenemos que decir? Porque esos son casos aparte que Dios evaluará. Sabéis que en Romanos capítulo 3 nos dice que los que no han conocido la ley, su conciencia actuará de ley. De forma que la persona, aunque no haya conocido a Dios, es decir, no le ha aceptado porque no lo ha conocido, si ha sido leal a su conciencia, también se salvará, porque si hubiese conocido al Señor lo habría aceptado. Pero aquí lo que estamos mostrando es aquellos que, pudiéndolo aceptar porque lo conocen, lo han rechazado. Entonces ellos mueren, los vivos que han rechazado a Dios. Vamos a ver entonces ahora los textos que avalan, que justifican estas cuatro cosas que he dicho. El siguiente. Inés. A lo mejor la pobre le hemos dicho a ella, pero no estaba. No sé si tendrá el micrófono abierto, no lo veo. No. Pues Sí, estoy leyendo, pastor. Ya está. Oye, pues vale, venga, que no te oíamos. Entonces ya no sabíamos. Ay, se me fue el texto, pastor. Espera, que ya te lo cojo. Espera, no, a ver. Ahí está. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, arcángel, Sí. y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, fijaos que aquí, Qué lindo. aquí hay una declaración muy interesante. Cuando el Señor venga, pues no sé si miles o millones de ángeles tocarán la trompeta y dirán paso al Rey de Gloria. Y cuando hayan dicho eso, las trompetas se callan y se hará un silencio sepulcral. Y de pronto Jesús se levantará de su trono y entonces dirá a los que duermen, vosotros que dormís, levantaos.
y tendrá lugar la resurrección. Fijaos que aquí dice, en el orden que hemos dicho, ¿no? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. A la voz de Jesús, los muertos recuperan la vida y resucitan jóvenes, sanos, fuertes, todo transformados. Es el primer acontecimiento. ¿Vale? Segundo, la segunda cosa, vamos a ver, el texto. Siguiente. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muy bien, fijaos que aquí ya ves, son transformados los vivos creyentes. Aquí ya ves que dice, os digo un misterio, es decir, algo que nadie puede saber, si no es por revelación. No todos dormiremos. Es decir, cuando venga Jesús hay gente que está viva, pero sí todos seremos transformados. En un momento, en una abrir de ojos, a la final trompeta, y aquí tenemos eso que estaba pendiente. Dice, a la final trompeta porque se tocará la trompeta. Es decir, Jesús no viene en silencio, sino que viene al son de trompeta. Y aquí hay otra cosa muy interesante también a tener en cuenta. Por ejemplo, nuestros hermanos evangélicos hablan del rapto secreto, que Jesús vendrá, pero nadie se dará cuenta que ha venido, salvo porque falta gente. La pregunta es, si Jesús viniese invisible, ¿cómo es que dice que viene al son de trompeta? Porque cuando uno viene en plan secreto, viene en silencio. En silencio. Pero fijaos que cuando se habla de la segunda venida de Jesús, dice, todo ojo le verá. Pero es que además también dice, vendrá con sus ángeles, porque viene con su gloria. No viene solo, viene con sus ángeles. Pero es que los ángeles tienen una trompeta, viene al son de trompeta. Dice, y al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y entonces se produce la resurrección. Nuestros hermanos evangélicos utilizan lo que se llama el rapto secreto por un comentario, un texto bíblico que dice que cuando venga el Señor, dice, dos dormirán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Y ellos lo interpretan, yo me imagino que con toda la buena intención del mundo, como que hay gente que Dios se los lleva y desaparecen. Uno es dejado, pero el otro es tomado. En realidad, nosotros no lo interpretamos así. Nosotros lo que creemos que dice este texto, que es el único, una vez solamente se menciona, es que la salvación es personal. Es decir, el hecho de que un hombre y una mujer estén casados, duerman en la misma cama, uno es creyente y el otro no, el hecho de dormir en la misma cama, de estar casados, no le salva al incrédulo. La salvación es personal, cada uno se salva por creer en Jesús. El que cree se salva, el que rechaza y no cree se pierde. Así que, aunque dos estén en una misma cama, el uno se salva y el otro no se salva. La amistad es muy bonita, pero no sirve para salvarse. Así que dos amigos que estén trabajando en el molino, uno es creyente y el otro no es creyente. El creyente no salvará al incrédulo porque trabaja con él, sino que cada uno se salvará por su fe. Por eso uno es tomado y el otro es dejado. Uno se salva y el otro no se salva. Esta es la interpretación correcta. Por eso Jesús viene visible para todos, no invisible y al son de trompeta. Siguiente texto. Eli. Vale. Sí, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, fijaos que aquí se nos dice justamente el otro. Dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos, con los que resucitaron que estaban muertos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así que recordáis que antes dejamos pendiente lo de las trompetas que ya hemos visto y de que no tocará la tierra. Aquí dice, para recibir al Señor en el aire. Jesús no tocará la tierra, sino que nosotros somos arrebatados en las nubes de los cielos para recibir al Señor arriba. Por eso el pintor que pintó este cuadro lo que intenta representar es el acontecimiento que se producirá. Nosotros iremos, ascenderemos para recibir al Señor en el aire y nos iremos con Él. Y el último acontecimiento. Antonio, no sé si... Antonio. ¿Puedo hacerlo yo? Pues hablo tú, Eli, venga, termina tú, Vale. porque Antonio me parece que no está. Sí. Vale. Sí. Claro que estoy. Entonces, Eli, Antonio es el que lo hace, venga. ¿Qué hago? ¿Que leo? Sí. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribuyan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, como los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Amén. Amén. Bueno, aquí lo que se nos comenta es justamente la parte de la historia de todo el plan de la salvación más triste. Fijaos que por ejemplo, en Mateo 25, cuando dice, y separaré a las ovejas de las cabras. A las ovejas a la derecha les diré, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero a los de la izquierda dice, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego de destrucción nunca fue preparado para destruir al ser humano. Por eso Jesús vino a morir por el ser humano para que todos pudiesen ser salvos. ¿Quiénes son los que tendrán que sufrir el mismo castigo que Satanás y los ángeles caídos? Aquellos que rechacen a Dios. Entonces, el que no quiera ser salvado, finalmente será destruido por fuego. Y aquí es lo que está diciendo, pero qué pena, porque el deseo de Dios es que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Así que, pero bueno, hay gente que no quiere y Dios respeta. Aquí entonces la muerte de aquellos que han rechazado al Señor. No es la destrucción, solamente es, digamos, la muerte de aquellos que estén vivos cuando Jesús venga. Y los muertos que han rechazado a Dios, que están muertos, no resucitan, sino que esperan hasta el milenio. Pero eso lo veremos el próximo día. Ahora fijaos bien, cuando venga Jesús... Perdona, pastor, un momentito antes de que pase esto, porque es que me viene a la memoria, bueno, este tema que está ahora en vigor en nuestra iglesia, que está muy extendido, de que todo el mundo se salvará, ¿no? Hablando aquí como toda rodilla se doblará, y es que eso, Dios en su magnificencia, en su misericordia, pues todo el mundo será salvado. Pero entonces yo no sé, esto que ahora mismo está tan bueno, hay mucha gente que lo está pensando. Aquí hay algo que es que yo no sé qué piensan de ello, porque dice, ni obedecen al Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Yo no sé cómo interpretan este texto, ¿no? Ante esa creencia que ahora mismo hay en la iglesia de forma un poco extendida, porque yo creo que aquí habla claramente de pena de eterna perdición, ¿no? ¿Cómo se conjuga esto con que todo el mundo va a ser salvado? Aquí nos movemos en dos polos diferentes.
Hay quien piensa que para salvarse uno tiene que demostrar que es una persona fiel, obediente, cumplidora, sacrificada. Y están aquellos que dicen todo el mundo se salvará, no importa lo que creas. Yo creo que el punto medio es justamente la medida que el Señor nos intenta decir. La salvación es un regalo inmerecido. Y la única condición que el Señor nos pone es cree en mí, acepta lo que yo he hecho y yo te salvo. O sea, fíjate, no es tanto qué tengo que hacer yo, no, lo único que tienes que hacer es creer, no, pero ¿qué tengo que hacer de sacrificios? No tienes que hacer nada. Cree y yo te salvo. Esa es la condición. Ahora, ¿qué pasa con aquel que dice acepta los sacrificios? Eso es. ¿Qué ocurre con aquel que dice yo no quiero que me salves? Pues Dios tiene respeto por nosotros. Entonces, si tú no quieres que yo te salve, pues no te podré salvar, porque yo no puedo forzarte. Entonces, esta es la diferencia. Porque aquí dice los que rechazan, cuando dicen no conocen ni obedecen, significa que rechazan. Conocer significa tener relación. Entonces, a los que no se relacionan con Dios ni obedecen el Evangelio son las buenas noticias, es aceptar el regalo que Dios te hace. Entonces, claro, yo creo que confunden, están los dos extremos, ¿no? Los que dicen que para salvarse es muy difícil porque hay que sacrificarse mucho, el cielo hay que ganarlo, y por otro lado no hace falta ganar nada, ni creer ni nada, tú te salvas automáticamente. Y efectivamente, eso no es así. Tú necesitas aceptar al Señor. Esa es la condición que Él te pone. Y lo demás ya está todo hecho. Dios lo ha hecho ya por ti. Está claro. Así que esa es la cosa. Bueno, fijaos que cuando venga el Señor habrá dos efectos diferentes. Unos se mueren y otros viven. ¿Por qué? Pues la clave está en este ejemplo. Fijaos que si cogemos el sol y ponemos una vela de cera y ponemos un recipiente de barro húmedo, el sol tiene efectos diferentes. La vela lo que hace es la derrite y sin embargo el cuenco de barro húmedo lo seca. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? En la naturaleza de los productos que hay aquí. La cera con el calor se derrite, pero el barro húmedo con el calor se seca. ¿Por qué unos mueren y otros, sin embargo, no mueren? El resplandor de Jesús no les produce ningún mal. Por la transformación. Entonces, no hay nadie con el pecado que resista la presencia de un Dios santo. Por eso la transformación es la eliminación del pecado de la vida de los creyentes. Y por eso cuando venga Jesús resistirán su presencia y no les pasará nada. Mientras que los otros, al no ser transformados, finalmente mueren. Otra cosa interesante, cuando venga Jesús solamente habrá dos grupos diferentes. Hoy hay miles de grupos. Cuando venga Jesús solo hay dos. ¿Quiénes son? Los que se pierden y los que se salvan. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que rechazan a Dios. ¿Quiénes son los que se salvan? Los que creen en Dios. Ahora, fijaos que de estos dos grupos hay una cosa que no podemos olvidar. ¿De qué depende que tú estés en el lado izquierdo o en el derecho? De ti. Dios no es el que coloca a la gente a la izquierda o a la derecha, es cada uno. De forma que si tú crees, tú automáticamente te colocas en la derecha. Y si tú rechazas, te colocas en la izquierda. Entonces, ¿Jesús a quién viene a salvar? A los que creen en Él. Pero nadie podrá decir, oye, es que yo quise estar en el grupo de la derecha, pero me dijeron que el cupo estaba lleno, que ya no cabía. No, eso no funciona así. Cada uno se coloca en el lado que desee estar. El que cree a la derecha y el que rechace a la izquierda. Entonces Jesús viene a salvar a los que creen y el que no cree se pierde. ¿De quién es la culpa? No es que Dios lo condene, es que Él ha rechazado el único medio de poderse salvar. Entonces esto es bueno clarificarlo. Dios no condena a una persona por ser débil, sino que la persona se condena por rechazar al Salvador. Y sin Salvador uno no se puede salvar. Y aquí terminamos. El próximo día estudiaremos el milenio,
podéis leer Apocalipsis 20, del 1 al 10, porque vamos a ver qué pasa una vez que nos vayamos con Jesús, qué pasa con los salvos, qué pasa con los que se pierden y qué pasa con el diablo y sus ángeles. Así que el tema muy interesante para el próximo día. Y ahora pasamos, como siempre, pues a comentarios, a dudas, a preguntas. Yo tengo una pregunta. Venga, Raquel. Le doy. Bueno, Claro. es una pregunta a lo mejor muy ingenua, ¿no? Pero ahora que ha salido el tema, siempre me he preguntado, a ver, ¿qué familias? La mía en general, la familia que yo amo, no lo entiendo. ¿Cómo? A ver, ¿qué familia? Las familias he que dicho yo? reunirá a las familias, ¿no? Entonces, Sí. es que siempre lo he pensado y hoy justamente, mira, ha salido el tema. Y yo lo he pensado, digo, bueno, ¿qué familia? La mía, mi supuesta familia, la familia que yo tenga, marido, hijos. Es que no lo entiendo eso yo. Pero Vamos a ver. ¿te refieres en cuanto a salvación? La familia Sí, que... que reunirá a las familias. Entonces, yo llevaba años preguntándome. Parece una tontería, pero no lo es. Mira, hay un sermón que hice un sábado, y ahora lo voy a resumir muy resumido, que se titula ¿Cuánta importancia Dios le da a la familia? Ahí lo explico con detalle. Aquí lo que te diré es que Dios es un Dios de orden. Y yo siempre me imaginé, hasta que estudié este tema, como que íbamos todos como el ejército de Pancho Villa, ¿no? Venga, vamos, vámonos, venga, venid aquí a mi presencia. Y íbamos todos por así, en desbandada. Cuando yo estudié el tema, me di cuenta que Dios no funciona así. Dios, por ejemplo, con Israel, fijaos cómo lo hizo. Por tribus, los príncipes, todo estaba ordenado. Cuando puso el santuario, dice, la tribu de tal se colocará al principio, luego al tal, atrás, el otro detrás. Cuando vayan a la guerra, la primera guerra que irá será la tribu de no sé qué, con su bandera. El otro, es decir, allí donde está Dios, todo está ordenado. Entonces, cuando el Señor venga, lo primero que hará será organizar a la raza humana por familias. Claro, los que hayan tenido fe para salvarse, los que no, no estarán. No es decir, cuando yo creo, toda mi familia se salva, ¿no? Pero todo por familias, todo organizado, todo bien puesto. Y todos juntos formamos la raza humana que tendrá una cabeza que es Adán y Eva. Familia de creyentes, los ¿no, pastor? Familia de creyentes. La familia de creyentes. Claro. Y entonces Adán y Eva son los representantes de la raza humana. Pero nosotros iremos a recibir al Señor en orden por familia. Yo en el culto doy más detalles. Por ejemplo, si en aquel día el Señor preguntara, ¿dónde están tus hijos? Claro, pero yo hago una aclaración. Espera, no es una recriminación, porque ese día no es un día de recriminaciones, sino de fiesta y de disfrute. Y tiene otra intencionalidad. Pero yo aquí no puedo explicar cada detalle que habrá ahí. Pero lo que tú preguntas es que cuando venga Jesús, lo primero que hará es organizarnos por familias. De forma que iremos a recibirle por familias. Y todas las familias juntas formamos la raza humana que tendrán, ya te digo, un representante de toda la raza humana que es Adán y Eva. Y a mí me gustó, yo cuando investigué eso y descubrí eso, digo, qué bonito. O sea, qué importancia le da a la familia que cuando él venga a salvar a la raza humana, no lo salva en masa, no, por familias. Claro que habrá familias que solamente habrá a lo mejor una persona. Pues puede ser, pero Por aquí eso entramos... todo. Sí. Por eso. Sí, perdona. Es que David quería hablar, que tiene la mano. Y luego hablas tú. Déjale que hable David, que había levantado. Vale. No, adelante, que yo espero. Dice que te deja hablar. Sí. Venga, Rosa. Sí, es una simple pregunta que a mí me llama mucho la atención cuando dice que es debido a eso. Él limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso significa que muchos de nosotros no estaremos con los seres queridos, con algunos seres queridos. El milenio es eso. Claro. Pero aquí surgen muchas preguntas. ¿Qué efecto tendrá en nosotros el hecho de que haya familias muy, muy grandes que se salvan y otras que no?
Esas son preguntas que Dios no nos responde, pero Él tiene la solución para todo. Entonces, claro, no podemos en los detallitos, y esto, Dios no nos ha revelado eso. Lo que sí es que Dios no es un Dios de desorden, de todos a mogollón. Las familias, Dios creó la familia y la familia es la forma de trabajar Dios. Por eso, ahí Rachel es así, es decir, cuando Él venga, las familias agrupadas vamos en orden a recibir al Es que Señor. el próximo tema va a responder, va a contestar a esa pregunta prácticamente. Sí, El yo creo tema que del ya, milenio. yo creo que ya lo conoce Emilia. Lo que pasa es que sí lo conoce. Para que ese tema de Sí. jugar las lágrimas en base a la familia, pero Rosa conoce perfectamente el tema Claro, del milenio, claro, creo. claro que sí. Vale, David, venga, tu turno. Sí, yo no quería abrir el melón este de la justicia y la misericordia y la salvación por obras, pero es que a mí me resulta muy chocante la idea de que la gente de pronto por oportunismo, ¿no? Digamos, haya cometido, por ejemplo, crímenes espantosos y se salven sin importar nada lo que hayan hecho, igual que gente que ha sido muy buena o que ha hecho el bien, ¿no? O que gente que es normal. Parece un poco extraño, ¿no? O sea, yo sé que es misericordia, pero no parece muy justo, ¿no? Bueno, entras en un detalle. Si os parece, ampliamos este tema por dudas, por lo que sea, y no hacemos la lectura, sino dejamos, porque este tema es importantísimo. Mira, el tema, mientras hay gracia, o sea, el tema que tú has mencionado es importantísimo, porque entender la misericordia y la justicia es fundamental. El que no la entiende, finalmente se lleva muchos descalabros y finalmente a veces hasta abandona la fe, porque no entiende. Mientras hay gracia, es curioso, todos los pecadores Dios los considera justos, porque si no nos considerase justos, nos moriríamos todos. Pero con la gracia, en la gracia solo hay misericordia. Por eso todo pecado es perdonable, salvo el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona, por muy pecador que sea, si de corazón se arrepiente y pide perdón, es perdonable. Hermanos, me gustaría... Ahora, sí. Emilio. Yo termino la idea y luego... Emilio, perdona, levanta la mano para así... Sí, vale, sí. Entonces, fijaos que en el tiempo de la gracia, ¿cómo se muestra la justicia de Dios? La justicia se la aplica a Él. Por eso Jesús muere en nuestro lugar, porque la justicia de la ley dice la muerte del transgresor. Entonces, con nosotros misericordia, pero con Dios justicia, y por eso muere en nuestro lugar. Entonces debemos entender que por muy pecador que sea un hombre, la gracia de Dios es tan grande que es capaz de perdonarlo todo, incluso al mayor criminal de todos, si de corazón pide perdón y se arrepiente, está perdonado. Nosotros somos más tendentes a inclinarnos por el lado de la justicia, por eso no entendemos eso. Oye, si una persona es buena, pues todas las flores para él, aunque falle en algo. Pero si una persona es mala, que pague. El problema es que Dios en el tiempo de gracia es misericordia. ¿Y la misericordia qué es? La misericordia es comprender al que no tiene derechos. Es considerar inocente al culpable. Ahora, ¿qué ocurre si una persona, imagínate lo que has dicho tú, el otro lado? Oye, es una persona creyente y el último día dice, reniego de Dios. Bueno, primero, el renegar de Dios, Dios nunca acepta un reniego cuando es el resultado de un enfado, de una herida, de una situación que está viviendo que le ha estresado. Porque Dios sabe que a veces nuestro temperamento nos domina y entonces decimos cosas que en el fondo no sabemos lo que significan. Entonces,
Dios no se deja llevar por un pronto, no te quiero, te rechazo, fuera. No, no. Cuando una persona rechaza, pero rechaza conscientemente, dentro de la meditación, en la calma, y rechaza, entonces Dios dice, acepto. Luego, no se puede producir eso de que una persona buena que ha creído en un momento dado reniega por lo que sea y Dios dice, ala, te perdiste. Eso no existe, para Dios no existe, porque Dios comprende. Y comprende al pecador, imagínate al bueno cuando resbala, ¿no? Cuando falla. Entonces, Dios sabe hacerlo todo muy bien. Y no te preocupes, nadie se perderá pudiendo salvarse. El que se pierda es que Dios no puede salvarle de ninguna de las maneras. Así que comprender la justicia y la misericordia es muy interesante porque nosotros somos más inclinados a la justicia. Si tú eres malo, la pagas. Y no vale que te arrepientas al final, tú la pagas. ¿Por qué Dios perdona a ese hombre al final? Fíjate, al final dice, Señor, perdóname, anda. Fíjate, ha vivido como ha querido, ha pecado todo lo que ha querido y se salva. Nosotros no entendemos la misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios es capaz de hacer eso. ¿Vale? Pili, por el orden que tengo, José Miguel y Emilio. Vale, yo voy a decir algo muy curioso que escuché una vez en una iglesia, en una prédica sobre los niños, ¿no? Tú has explicado pues, los niños que han muerto, cuando resuciten y tal, ¿no? Y aquí se decía que los niños, cuando mueren, van al infierno, ¿no? Entonces, claro, yo me sorprendí mucho porque nunca lo había visto en la Biblia, ¿no? Nunca ni había escuchado esto, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedé inquieta y durante un tiempo buscaba pues si hay alguna teoría sobre el tema, tal, ¿no? Y fue difícil, pero al final lo encontré, ¿no? Y había un pastor que hablaba de que había como 4 teorías, ¿no? Es como el Apocalipsis, por ejemplo, cualquier libro siempre hay diferentes teorías de explicarlo y tal, y bueno, no me acuerdo muy bien porque hace tiempo cómo lo explicaba, pero bueno, tampoco me convenció mucho, ¿no? De que, ¿por qué un niño cuando muere tiene que ir al infierno, ¿no? Entonces, si me puedes explicar un poquito de porque tendrás más conocimiento que yo, lógicamente. Bueno, vamos a ver. La Biblia nos dice que Dios no nos ha revelado todos los detalles de todas las cosas. Sí que hay, por ejemplo, el Espíritu de Profecía lo que dice es que la familia de creyentes, sus hijos se salvará por la fe de sus padres. Eso sí que se nos dice. Ahora, ¿qué pasa con los hijos, con los bebés de los incrédulos? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, nosotros podemos decir, pues también se salvarán. Pues estupendo. Pero no podemos decir qué pasará o qué no pasará porque no tenemos ninguna revelación en relación con eso. Por ejemplo, ¿qué pasa con los subnormales? Nosotros pensamos que los subnormales también son personas para la salvación. Porque debes saber, es una persona que mentalmente ha vivido como al margen de la realidad. Una persona, ¿por qué se va a perder? Pero tampoco tenemos ninguna revelación para decir, el Señor ha dicho así, estas palabras de Jehová. No ha dicho, no ha dicho nada. Entonces, yo nunca me atrevería a decir que quién se pierde, ni siquiera quién se salva, porque eso es competencia exclusivamente de Dios. Nuestra misión es mostrar a la gente cuál es el medio que Dios ha provisto para que la gente se salve. Ese es nuestro papel. Ahora, donde no tengamos un texto bíblico no podemos decir ni blanco ni negro. Es simplemente confiemos. Nuestro Dios es un Dios de amor. Él nunca hará algo que no tenga sentido. Todo tendrá una explicación. Así que eso de que sí que sabemos, les digo, por el Espíritu de Profecía, que dice los bebés, la gente que no ha llegado a uso de razón, con lo cual no entiende lo que es el pecado,
de las familias creyentes se salvarán. Ahí sí que tenemos esa declaración. De los demás no tenemos. Pero me parece, no sé, es que no le encuentro sentido en, por ejemplo, que el Señor cree a un ser humano, muera siendo bebé y ese ser humano pues para perderse, claro. Se pierda. Sí, correcto. Sí, muy bien. Claro, muy pero, bien. Ya vuelvo otra vez yo al lío. Claro, pero no des por sentado, No. no des por sentado que se pierde. Es que yo no he hablado que se pierda. Solamente que no puedo afirmar algo que Dios no me ha dicho. Entonces yo no soy quien para decir, se salva. Pues yo posiblemente piense, se salvará. Pero claro, no tenemos ese dato, no lo tenemos, pero no tenemos que pensar que se pierde, sino simplemente es un tema que Dios no nos ha revelado y lo dejamos en sus manos, porque Dios, quiero decirte que, Philip, tú puedes tener una sensibilidad y yo puedo tener una sensibilidad y decir, no, esto no es justo. Pero es que Dios tiene muchísima más sensibilidad que tú y yo y que todos juntos. Así que, si fíjate, Dios envía a su Hijo a morir por el hombre malo para salvarle, ¿cómo se le va a escapar esto o lo otro? Yo no estoy diciendo que se condene, yo no estoy diciendo eso, solamente no tenemos ninguna declaración en la Escritura, en el Espíritu de Profecía, que nos permita decir esto es así. Pero yo no se me ocurriría decir se pierde. ¿Cómo yo voy a decir esto? ¿Quién soy yo para decir? Yo que no te estoy diciendo que tú me estés diciendo eso, sino que, bueno, pues que me vuelve otra vez a la mente y ahora, o sea, tratar de encontrar la respuesta, ¿no? Pero que, claro, por lógica no se entiende, ¿no? Porque Dios no crea un ser por crearlo y lo condena, ¿no? A la muerte eterna, ¿no? Entonces, claro, cuando se tratan de bebés, claro, se complica la cosa porque son niños inocentes que no han hecho ningún mal, ¿no? No han tenido claro. Pues piensa que se salvan. O sea, el dejarlo en manos de Dios no es decir, se pierden, no, o quítate de la cabeza lo que tú oíste del pasado. Simplemente confíalo, pues Dios sabe lo que tiene que hacer. En el carácter de Dios, el carácter de Dios. Claro, porque es mucho mejor que nosotros, es que es mucho mejor que nosotros. Entonces, nosotros no somos mejores que Dios. Si a nosotros nos molesta eso, pues seguro que Dios nos salvará a todos, pero no podemos decir esto o lo otro, es decir, no tenemos declaración de eso. No, y hay cosas que decir, me imagino que sí, pero claro, no te puedo decir esto es así, porque no tengo ningún texto, es una opinión personal. Ya. Sí, bueno, ¿acaso es más tierno? Sabías algo del tema, entonces, pues, claro, pues a mí me chocó bastante, ¿no? Y ahora dices que los hijos, los bebés de los creyentes sí, pero los otros no se sabe, ¿no? Entonces, hay una declaración que lo dice, con lo cual puedo decir, oye, sí, ¿y los otros? No sé. O sea, pero no sé, no significa, pues está la cosa con duda. No. Dios me dice, el creyente se salvará por la fe de sus padres. Y Dios no me ha dicho, ¿y los otros? A lo mejor también. Piensa que siempre... Sí. No. Bueno, otra pregunta. Estamos hablando de bebés, por la fe de los padres. Pero, por ejemplo, adolescentes que ya tienen uso de razón o otras personas que... Es distinto. Hay gente que... Y yo incluso también pensaba, bueno, claro, todos queremos que nuestros hijos sean salvos, ¿no? La gente que queremos que sean salvos y tal, pero... Sí. Entonces, en esa palabra que dice que ellos, tú y tu casa seréis salvos, ¿no? Sí. Siempre cuando creen. Vamos a ver, pero este es otro detalle. Imagínate un chico adolescente. Tampoco te puedo afirmar nada, porque no hay ninguna declaración, pero si tu hijo a partir de tal edad ya es diferente. Es que no hay eso tampoco. Nosotros tenemos el genérico, para salvarse hay que creer. Pero también tenemos en la Escritura que las oraciones de creyentes salvaron a gente que su fe estaba muy, muy deteriorada. Yo hace poco, ya ves, cuando hablé de cómo salva Dios, hablé del caso de Lot. La Espíritu Profecía dice que Lot, si no hubiese albergado en su casa a los ángeles, se habría perdido con todos los sodomitas. Pero, amigo, Abraham oró por él. Él tenía una cualidad de hospedar a los ángeles y se salvó. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener claro es una cosa. Dios es tan maravilloso que no habrá nadie que se pierda que se pueda salvar. Claro. El que se pierda es que Dios no puede hacer nada, pero tendrá razones, que esto el próximo día lo veremos,
¿Por qué hay gente que se pierde? Veremos un poquito más explicado en esto. Nosotros siempre tendremos la tranquilidad porque hay una confesión que hace: justos son tus juicios, Señor. Los creyentes, fíjate, cuando van a ser destruidos los que se van a condenar, hasta los creyentes y los incrédulos confiesan que el juicio de Dios es justo. O sea, hasta los que se pierden van a ratificar que es justo lo que está haciendo Dios. O sea, no hasta Satanás incluso, hasta Satanás reconocerá aquel día. Entonces, Dios no da detalles. Y si es ancianito, y si no sé, no da detalles. Él lo que dice es: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, confiemos en ese Dios misericordioso que vino a salvarnos, que es nuestro Padre, que nos ama. Entonces, si nosotros como padres y madres haríamos todo lo imposible por salvar a nuestros hijos, Dios mucho más. Entonces, tenemos que fiarnos de Él. O sea, no le podemos pedir explicación como decir: oye, a ver, ¿qué vas a hacer? No, es que Él va mucho más allá que nosotros. Ya, claro. José Miguel. Vale, gracias. Entendido. A ti, Pili. José Miguel, te toca. Sí, bueno, yo no sé, con respecto a lo que estaba diciendo ahora mismo Pili, es que no sé en qué iglesia habrás escuchado eso, Pili. ¿Tú recuerdas en qué iglesia has escuchado eso? De los niños bebés que estás hablando, creo que más o menos bebés, se van al infierno. ¿Dónde has oído? ¿Lo recuerdas? A ver, sí lo sé, pero respeto a los hermanos, aunque estén en el error. Muy bien, sí. Sí, bueno, es que lo decía porque me parece, no sé, algo, la verdad es que duro, de que alguien en una iglesia llegue a decir eso. Es muy duro. Claro, para mí fue durísimo. O sea, claro, yo la verdad cualquiera que tenga un poco de uso de razón. Ya no incluso, claro, no sé, bajo un punto de vista de unas creencias determinadas y una teología, el pensar que un niño inocente que ha venido a este mundo y que, bueno, que se vaya al infierno, incluso a mí me cuesta pensar que Dios, incluso que sus padres sean incrédulos, ese niño pague que sus padres sean incrédulos y que también se vaya al infierno. Yo a nivel personal no lo puedo, yo no lo acepto, yo a nivel personal. No, yo tampoco lo acepté, por eso busqué respuestas y tal, pero no encontré, claro, ninguna que me aclarara el tema, pero claro, como dice Jesús, Dios tampoco lo ha escrito todo, ni hay cosas que se ha reservado para él y no podemos entenderlas porque sus razones tendrá y tal, ¿no? Pero sí fue para mí, bueno, yo estuve tiempo y tiempo buscando respuesta a eso porque me chocó muchísimo, o sea, fue algo que fue un choque para mí, no podía entenderlo, entonces, bueno, y ahora tampoco porque claro, es... Sí, Alejandro, ahora te toca. Pues sí, efectivamente, es que a mí me parece tan, sí, después de Emilio, me parecía algo tan, no sé, incluso tan irracional bajo un punto de vista humano, normal, que una criatura. Es que me parece algo, bueno, dejémoslo porque eso es algo verdaderamente que es duro de entender. Sí, yo he oído en la Iglesia Católica, sí he llegado a oír, que los niños que nacen y que nacen muertos, se mueren así, que van al limbo. Van al purgatorio. Me acuerdo de eso del limbo, que así van al limbo, bueno, el limbo, que luego se decía, es que estás en el limbo, que es un sitio que ni estás, ni dejas de estar, ni se sabe dónde estás, ¿no? Pero vamos, el infierno me parece algo escalofriante. Pero bueno, independientemente de eso, también lo que decía el pastor antes, de que todos efectivamente estamos bajo la gracia, es verdad, todo nos cubre la gracia. Y todos hasta el último momento, creo que le he entendido así al pastor y creo que es así, y si no él me corregirá, por supuesto, que hasta que el tiempo de gracia se termine, todo pecador tendrá opción a poder ser salvo. Tú fíjate, hasta en el ladrón que estaba allí en la cruz, era un hombre que había llevado una vida pues, de pecado. Cuando estaba allí por algo sería, ¿no? Lo habían condenado y bueno, se supone que era un hombre cuya vida no había sido ejemplar y bueno, pues así en ese mismo momento le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dice, en verdad te digo hoy, te lo digo hoy, que estarás conmigo en el reino, ¿no? Que estarás en el paraíso. Fíjate, estaba cubierto por la gracia de Dios. Entonces hasta el último momento tuvo la opción de poder salvarse. Y eso es lo que va a ocurrir. Todo pecador, hasta que Jesús venga, hasta que el tiempo de gracia termine de estar cubierto por gracia, y el tiempo de gracia no lo va a cerrar él. Será que cuando ni un solo corazón
pueda ser salvado, que ya sean corazones cauterizados, que no hay nada que hacer, y el Señor vea que no hay un solo corazón que pueda ser salvo, pues habrá terminado el tiempo de gracia. Pero mientras todos estamos cubiertos, todo pecador, por su gracia, y hasta el último momento podremos ser salvos. Creo que es lo que has querido comentar, ¿no, pastor? Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, esto es así, pero lo que yo te quería preguntar es algo que me ha llamado la atención, esa era mi pregunta, ¿eh? Me ha llamado la atención de lo que has dicho, y yo no la había, fíjate, y me parece muy bonito, pero yo no lo había oído tampoco. Y es el tema de que todos sabremos a nivel individual cuándo vendrá Jesús. O sea, que todos miraremos, decías antes, creo, si no te he entendido mal, de que todos miraremos en un momento determinado y hacia arriba, porque sabremos en nuestro corazón que Jesús viene. Sí. ¿He entendido eso? Entonces, eso es en el conflicto de los siglos, lo tienes. Ah, lo dice en conflicto de los siglos. Mira, yo Sí. no lo recuerdo o no lo he llegado a leer, de verdad. Y es algo que no lo había constatado hasta ahora y que me parece precioso, me parece algo muy bonito, que además es muy interesante para nuestro gozo, ¿no? Para nuestra esperanza, que sabremos en nuestro corazón y miraremos el momento en que Jesús va a venir. Pues eso es algo hermoso. Y ya aprovecho para dar la bienvenida y buenas tardes a Petri, que está ahí, y bueno, como no, a Julia, que además se viene con un look, vamos, sinceramente que bueno, para salirse de, yo no sé si irme o quedarme. Así que bueno. Y a Selma también, le damos la bienvenida a Selma. ¿A quién? A Selma. Pues, sí. Selma también, claro que sí. Bueno, seguimos en el orden está. Lo que pasa es que yo vengo del quiroplágico y vengo con unos dolores, pero estoy escuchando a todos. Vengo molida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Selma? Voy bastante bien, ya camino, ya no tengo dolor. Lo que pasa es que estoy con tratamiento con quiroplágico y hoy tuve una sesión y verdaderamente cuando tú vienes es un poco dolorida porque te mueve toda la estructura de la columna. Entonces, claro. Vienes con ese dolor y ahora mismo, pues mira, estoy aquí tumbadita y escuchando a todos. Pero cuando mira, te voy a decir una cosa nada más y ya dejo hablar a Julia, que sabes que cuando se viene de fisio, si no te duele, es que no te han hecho un tratamiento adecuado. Tiene que doler. Cuando viene del fisio, tiene que doler. Eso es importante. Sí. Bueno, a ver, en el orden tenemos a Emilio, tenemos a Alejandro y luego tenemos a Julia. Y luego a Julia, sí. Emilio, Alejandro y Julia. Venga. Sí. Primero me gustaría decir que por mucho que tratemos nosotros de entender o de valorar la gracia de Jesús, siempre el amor de Dios, que es amor, nos sorprenderá. Nunca vamos a manifestar nosotros tal bondad, tal misericordia, tal amor, tal entendimiento, tal comprensión, como Dios manifiesta en cada instante hacia nosotros. No le vamos a sorprender nosotros al Señor, a Dios, con nuestra misericordia, con nuestra bondad. A nuestro nivel sí, pues a los hombres quizás sí, pero la Biblia habla que estas cosas maravillosas de Dios sobrepasan todo conocimiento, dice el apóstol San Pablo. Confiemos en la bondad y la misericordia de Dios, que nunca han fallado y nunca fallarán. Nuestro Dios no comete errores. Si Él fue capaz en su maravillosa bondad y su maravilloso amor de entregar lo más precioso que tenía y lo dolió tanto el corazón que fue capaz de entregarlo lo que más tenía, y además que hace la promesa que nos va a hacer coherederos con él, cuánto más debemos confiar en este amor, en esta justicia de Dios. Esto es un aspecto. Otro aspecto sobre la gracia de Dios, en el mismo sentido, yo en otro momento he comentado, hace 32 años creo atrás, leí en una revista en rumano, traducida, venía de inglés, pues Aire de Primavera, ¿no? Sobre el capellán de Nuremberg. No sé cuántos de ustedes han escuchado eso.
yo en algunos círculos con algunas personas he comentado sobre el capellán de Nuremberg. Ahora no me viene a la mente justo el nombre. El juicio de Nuremberg, ¿no, Emilio? ¿Te refieres al juicio de Nuremberg? Sí, claro que sí. Pero estoy los hablando del capellán. Sí, pero estoy hablando del capellán de Nuremberg. Sí, me refería al juicio que hubo de la... Exacto, sí. De la guerra. Correcto, esto es correcto. A eso me refiero. Correcto, sí. Pues este capellán, un coronel del ejército americano que ejerció de capellán ante los más crueles nazis que fueron juzgados ahí y que querían y que tenían la posibilidad de escuchar sus palabras, pues durante meses han tenido la oportunidad de escuchar antes de ser pues condenados y juzgados, incluso ejecutados, los que fueron ejecutados. Pues la verdad es que él ahí contaba sobre la actitud de esa gente tan cruel, porque estuvimos hablando, ¿no?, de cosas tan horribles, con víctimas, ¿no?, de cientos de miles de vidas, ¿no?, que pesaban sobre su conciencia. Este hombre hizo una labor increíble, hasta tal punto que algunos de ellos escribió porque había vencido el tiempo de quedarse entre ellos, tenía que volver para casa, él, porque había acabado tanto tiempo la guerra y él no había vuelto todavía a casa y la familia le estaba esperando. Y ellos hacen escriben una carta para la familia, que por misericordia, ¿no?, apelando a la misericordia de la familia, para permitir todavía que se quedasen un tiempo entre ellos, porque tanto bien les hacía. Porque ha habido entre ellos gente realmente cuya conciencia ha sido ganada y transformada hasta tal punto que entendieron la gran culpabilidad que pesaba sobre su conciencia, incluso cuando fueron llegados algunos de ellos a la horca, lo reconocieron, pero se encontraban en paz con Dios y en paz con... Habrá muchas sorpresas cuando Cristo venga, que personas que nosotros, según nuestro pensamiento, podemos pensar, esos no merecen el cielo, pero estas cosas no se analizan desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista al que fue entregado para la salvación de los hombres. Habrá muchas sorpresas en aquel día. Es verdad que algunos de ellos se burlaron. Disculpen un momento. Es verdad que algunos de ellos se burlaron de los esfuerzos de este hombre de Dios realmente. Pero algunos realmente de ellos entendieron, se quedaron en paz, aún en los últimas semanas, en los últimos días, antes de su ejecución, incluso se acercaron a la horca con una conciencia tan tranquila, conscientes de que la gracia de Dios fue tan grande que les aceptó a ellos. Nada más. Hay muchas cosas, pero no voy a insistir ahora. Muy bien. Alejandro. Sí. Hay algo que quiero comentar que puede crear luz en este momento de esta discusión, de este diálogo tan bonito, tan profundo, tan interesante. En una ocasión, en una de los caminares o andanzas de Jesús, los apóstoles echaron a un lado, es decir, impedían que los niños se acercaran al Señor, quizá porque preferían que se acercaran. Que vaya bien, compadre. Espera un momento, Alex, espera. No se te oye. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Sigue. En uno de los momentos que Jesús caminaba por sus rutas en diferentes lugares, los apóstoles impedían, prohibían, acosaban a los niños cuando se acercaban a Jesús. Y hubo una palabra que Jesús dijo que ha marcado: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales
es el reino de los cielos. Esas palabras que habla Jesús, que de los tales, de ellos, ese es el reino de los cielos, nos muestra el amor que Dios tiene hacia los niños, nos muestra la ingenuidad, la pureza, quizá la no contaminación, la no contaminación del pecado del niño, hasta que un niño adquiera madurez y conciencia. Porque después que un niño pasa por el proceso de la niñez y la adolescencia, va madurando, y es donde vienen a ir aflorando la ira, las maldades, las mentiras y esa cosa. Pero cuando se habla de un niño, cuando se habla un bebé, un recién nacido, que no tiene conciencia de lo que es lo bueno, de lo que es lo malo, que tú le puedes dar un biberón lleno de gasolina y se lo bebe porque puede creer que es leche o es un alimento, que no tiene capacidad de discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que puede intoxicarlo, envenenarlo. El niño obedece lo que le dé su madre o quien lo esté criando. Es decir, hay algo que yo quiero enfatizar, es las palabras que dijo Jesús, que pueden traernos frescura en este momento de discusión de profundidad, y es que Jesús corrigió a los apóstoles y le habló con dureza y le dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque se acercaba mucha gente a Jesús a rodearlo, y quizá ellos estaban espantando a los muchachos: apártense, apártense, quítense del medio. Y Jesús vio quizá ellos atormentados, queriendo espantar a los muchachos, porque quizá habían muchos niños. Y Jesús le dijo esas palabras, y estas palabras nos, como hay otros textos más, nos muestra no es que yo estoy hablando de salvación y estas cosas, pero hay algo muy importante para mí. Yo creo que todo niño, todo bebé, todo recién nacido, si muere por una enfermedad, X razón, lo que sea, que no pueda seguir viviendo un niño, para mí está garantizada su salvación por su inocencia y por el gran amor de Dios hacia los niños. Porque Jesús nos dijo con su propia palabra: de los tales es el reino de los cielos. Y nos dice a nosotros que tenemos que ser como niños en su calidad de inocencia, en su calidad de si se puede decir, hasta de ingenuidad. Que cuando no tenemos maldad, muchas veces nos tildan de tonto. Cuando no tenemos ese ego de hombría, quizás nos tildan, como dicen en el ambiente latino: no seas pendejo. Quizás porque no estamos teniendo una actitud en comparación con el hombre común y natural y normal de la calle. Porque cuando tenemos una vida muy íntegra delante de Dios, le damos prioridad a llevar una vida grata ante los ojos de Dios, y no utilizamos la violencia como prioridad. Entonces muchas veces nos tildan quizás: oye, debiste ponerlo en su puesto, debiste darle un puñetazo, debiste hacerle esto. No, nosotros no actuamos así. Entonces, en respecto a los niños, Jesús habló muy claro respecto a eso, que nos muestra a los adultos que tenemos que ser como ellos si queremos entrar al reino de los cielos. Nos lo muestra como un espejo. Es decir, es algo muy bonito, muy profundo, que quizás se puede seguir escudriñando, edificando este tema. Pues es un bonito ejemplo. La verdad es que has puesto para mí muy interesantes. Gracias, Alejandro. Muy entendibles. Julia. A ver, yo tengo una pregunta un poco curiosa. Por ejemplo, todo lo que está pasando con Ucrania, ¿vale? Esta semana me dijo una chica, porque me escuchó decir, digo, ojalá tenga un infarto el Putin de las narices. Vaya. Digo, porque está haciendo sufrir a tantos niños y viendo toda la desesperación que hay, digo, che, ¿cómo se queda ahí de pie y no le da un infarto o le parte un rayo? O sea, lo dije con tanto coraje que la chica, pero, digo, ¿de verdad lo deseas? Digo, la verdad que sí, de todo corazón. Que encima, porque es que es verdad. Yo no llego a, no.
a veces pienso que no soy tan, o sea, no soy perfecta, obviamente, pero que me falta consagrarme más para no sentirme tan sensible a eso y desearle a otro que se muera. O sea, es decir, digo, jolín, tan separada estoy de Dios para no tener ese sentimiento de decir, jolín, pues que me da pena. No, no, no me da pena, es que realmente quiero que le dé algo para que pare ya todo esto. Igual que otros médicos que, o sea, no sé, cosas injustas, es como que digo, jolín, ya, corta y ya, y de raíz de parte y ya mejor. Estoy Tú actuando fíjate, yo mal, o sea, es que yo lo siento en eso y soy muy intensa con eso. tú fíjate, Julia, lo que cuando vamos a la escritura, Pablo, en la época de Pablo, reinaba Nerón. Nerón se conoce en la historia como un vicioso, un asesino, un indeseable, un malhechor, en fin, todo lo que quieras. Y Pablo coge y escribe y dice, orad por nuestros gobernantes. O sea, ¿Pablo dijo eso? sí, sí, sí. Claro. Orad Pues por los estaría todavía no gobernantes. convertido, ¿verdad? No, 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 estaba convertido. Estaba convertido. O sea, es para que veas... a ver, todo depende del lado en el que nos coloquemos. Cuando uno se coloca en el lado humano, el cuerpo pide cosas. Igual que si a ti te hacen una injusticia, el cuerpo que te pide guerra. Así, ahora se va a enterar. Y nosotros tenemos que aprender a mitigar esos impulsos que tenemos. Son comprensibles, Dios los entiende. No se trata de decir que espiritualmente estoy muy mal. No. Lo que pasa es que esto lo que te demuestra que es que hay áreas en tu vida, como en la de todos, que tenemos que pulir. Porque claro, O sea, que nosotros tengo que dice... ser santa para no Bueno, sentir eso. santa ya lo eres. Desde el momento en que eres creyente, ya estás apartada, ya eres santa. Y ahora hay que pulir detalles. Esto a lo mejor, ¿cómo decirte? Es decir, siempre habrá rescoldos de humanidad en cada uno de nosotros. Yo he conocido a miembros de iglesia muy espirituales, pero que en un momento determinado han cogido a su hijo y le han hecho algo y se ha perdido todo el control. O sea, cuando tocan lo que más quieres, pues a veces sale la humanidad. Y la humanidad, ¿qué es? Pecado, porque todos, hasta que el Señor nos transforme, tenemos el pecado dentro. Luego, efectivamente, lo tuyo es muy humano. Todas las personas sensibles, cuando ven a gente así, pues le desean que se muera. Y es humano, no sé, yo jamás le evaluaría como decir qué poco cristiano, no, es humano. Y ahora lo que está dejando es que lo humano se ponga en funcionamiento. Fíjate que Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ya, pero como él, es que él puede, Sí, yo soy pecadora. sí. No, pero esto es como un, como un referente. Este es, porque todos los mandamientos son igual, es un referente. Ninguno llegaremos a amar a Dios sobre todas las cosas. Mientras el pecado esté en ti, siempre habrá egoísmo, siempre habrá orgullo. Entonces ya Dios no será el primero. Pero como referente es bueno tenerlo. No, lo primero debe ser Dios. Que en algún momento se me escapa la cosa y le doy prioridad a otra cosa. Señor, perdóname, para eso está el arrepentimiento. Lo que estoy diciendo es aprender a conocernos y qué significa el pecado que mora en nosotros. Hay áreas donde sale el hombre malo, porque odiar no es bueno. Pero eso, pues mira, a veces lo siento, no puedo. Vale, pues simplemente, Señor, ayúdame. Tengo que pulir también estas cosas. Pero bueno, esto no significa que no sea espiritual y que... Pero hay cosas, no somos perfectos. O sea, esto lo que demuestra es que, Señor, no soy perfecto. Entonces hay cosas que me sobrepasan, hay cosas que no puedo con ellas. Y entonces, ¿qué hago? Pues yo qué sé, Señor, yo lo siento, pero lo siento así. Y Dios, bueno, pues ya trabaja con nosotros y nos ayuda. Pero lo que tú has dicho es humanidad. O sea, es humanidad. La humanidad no estoy diciendo que sean malas, estoy diciendo que es humanidad. Somos hombres y como hombres o mujeres, pues a veces cuando vemos injusticias sale como de dentro, como una rabia. Es decir, no es justo esto.
a este hombre que le mates. Pues ya está, humanidad. Es como ya está. dice mi padre, decía, ya te salió el indio. El indio, sí, sí, sí. Sí, pues muy bien, tu Sí, padre... Perdón, madre mía. Pastor, yo no sé, vamos a terminar, ¿piensas terminar pronto o se va a alargar un poco? Es que lo No, digo, no. mira, si te fijas, es que está la pobre Iris, está sobre la mesa, se ha quedado ahí y a mí me preocupa que se caiga. Iris, ¿estás bien? Iris, No se la oye porque está con el micrófono. es que se ha quedado y se va hacia un lado. A ver si, Iris, no sé si me oye. Pero ella ya sabe que cuando quiera se va. Ella ya lo dice al principio. Pues Dice, "Oye, yo-". ya, pero es que se queda dormida la pobre Iris, se nos va hacia adelante, se va hacia Iris, un quita lado. el micrófono. Ponte el micrófono, Iris. Iris, pon el micrófono, Iris. Creo que está hablando con alguien. No, se acaba de... Está hablando con nosotros, pero no se ha dado cuenta que tiene el micrófono cerrado. Bien, Es bueno, que está la Iris nos Pero si escucha. nos Así que oye. cuando Sí. quiera aquí abrir el micrófono ya sabe cómo hacerlo. Iris, Bueno. ya no va a hablar Miguel Ángel. Venga, seguro, te lo prometo. No, Miguel Ángel no. Yo, José Miguel a lo mejor sí, pero Miguel Ángel no creo. Bueno, no sé si hay más preguntas, porque a lo mejor pasamos a las oraciones y terminamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna cosa que queráis. Bueno, pues venga, pasamos a las oraciones. Yo tengo aquí algunos temas para teneros en cuenta y luego pues me decís si queréis. Está Elizabeth, que está con nosotros, y como ella está con tratamiento de quimio, pues vamos a orar por ella, para que el Señor la ayude. Está también Ruth Chávez, que es la del cáncer de pecho, no está con nosotros, pero ha sido intervenida por segunda vez y bueno,